placer saludarlos y en este webinar, nuestro webinar número 10 de este periodo de COVID, donde hemos trabajado aquí en IEX en tratar de tener una serie de temas que apoyen a los profesionales de la salud. Por ahí, perro. Bueno, si apagan sus micrófonos, por favor, ese sería interesante. Podemos. ¿Quién tiene perro? Un segundo. Ok. Bueno, creo que ya podemos continuar, ¿verdad? Ok. Les voy a pedir a todos ustedes que nos hagan favor de seguir las siguientes instrucciones. Los que quieran constancia, nosotros estamos trabajando con el Hospital Ángeles del Pedregal y con la Asociación del Hospital Ángeles Pedregal, la Sociedad Médica y el Instituto Mexicano de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud. El objetivo es darles una constancia de estos temas a todos los participantes. Entonces, les pido que anoten en el chat sus instrucciones, sus datos, título, nombre, como desean que aparezca, el hospital al que pertenecen, y es todo. Y la constancia se les entregará en 8 días posteriores, ¿de acuerdo? Las preguntas que tengan para nuestros conferencistas, favor de hacerlas en el chat. Las vamos a colectar y al final las vamos a responder. Y finalmente, bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra coordinadora Blanca Ríos para que nos presente a nuestros conferencistas. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Nos vemos una vez más en nuestros webinars jueves, que los invitamos la próxima semana de nutrición ante el COVID. Y quiero presentarles, y me da mucho gusto presentar a dos ponentes. Una de ellas es Isabel Cristina Malichequi Piagle. Ella es brasileña y les voy a pedir que tengamos un poco de paciencia porque va a hablar en portugués, lento. Se entiende, algunas cosas se entienden, pero ella nos hizo favor de poner sus diapositivas en español para que todos puedan entender mucho más. Ella es graduada de Psicología en la Universidad Metodista de São Bernardino do Campo, especialista clínica por el Consejo Regional de Psicología en el 2002. Tiene una maestría en Psicología de Salud de la Universidad Metodista también de São Bernardo do Campo en el 2009. Ella tiene una especialidad en obesidad y trastornos alimenticios en el Centro de Estudios Psicoquirúrgicos de la División de Psicología del Instituto Central del Hospital las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Es miembro de 3 grupos multidisciplinarios en Sao Paulo, de Gastroobesity Center, de Centro de Obesidad y Gastroenterología y Angiocopia. Es autora de artículos, libros y organización y capítulos de libros sobre trastornos alimenticios, clínica bariátrica y sexualidad. Es miembro activo de la Comisión de Especialidades Asociadas de QES-COESAS, que es la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Médica, y es miembro activo de la Federación Internacional de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas, que es la IPSO, profesor internacional del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas del 2017 al 2019 y es coordinadora de cursos de psicología clínica aplicada en cirugía bariátrica, trastornos alimenticios y sexualidad. Y posteriormente vamos a continuar con nuestra segunda ponente, que va a ser Estefanía Yeli Badur Lacut, que ella es licenciada y originaria de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Estudió en la Universidad Privada de Santa Cruz, tiene un diplomado en Psicología Bariátrica por el Instituto de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud en México. Ha realizado diversos cursos en Brasil, manejo psicológico multidisciplinario del paciente bariátrico, entre los cuales posee entrenamiento en el Centro Bariátrico de mayor referencia de Sao Paulo, Latinoamérica, en Gastroobesity Center, y cuenta con cursos sobre tratamiento cognitivo-conductual en pacientes con obesidad y sobre métodos antidietas en el Centro de Psicoterapia Cognitivo-Conductual en Argentina.
Posee además formación y certificación internacional en el manejo de trastornos emocionales de la terapia conductual en Lima, Perú, y forma parte del equipo multidisciplinario del Centro Integral de Obesidad en Clínica Galénica y del equipo de cirugía metabólica en la Clínica INCOR. Es miembro del Comité Multidisciplinario, la IFSBN, la International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorder, y es miembro activo del Comité de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Sociedad Boliviana de Cirugía. Así que le damos la más cordial bienvenida a ambas y vamos a iniciar, creo que con Isabel. Isabel creo que va a empezar primero. Adelante, Isabel, si quieres compartir tu pantalla. Muchas gracias por la invitación y por su aporte. Recuerden ver su nombre y su título y su nombre tal cual como quieran que aparezca la constancia en el chat, por favor. No es necesario que pongan correos, pero su nombre completo. Ok. ¿Lista, Isabel? Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer o convite. Opa, um minutinho. A doutora Blanca já me apresentou. Gostaria de agradecer o convite a Blanca Rios pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, primeiro, o que é sexualidade? A sexualidade é a parte... Isabel, no se ve no ve tu pantalla. Perdón. Não? Pero no se ve la pantalla. No. Ué. A ver, se me hace que... Espera un minuto. A ver, quizá Luis tiene que dejar de compartir la pantalla. Está vendo agora? Peraí. Eu compartilhei a tela aqui, ó. A ver, dame un segundo, Isabel. Aí. E agora? Tá aparecendo? Listo, ya aparece, Isabel. Certo. Só um minutinho. Sumiu, Pedro. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Y ahí está, ya la vemos, ya nada más es cosa de ponerla como presentación. Um minutinho. Vai, Pedro. Vocês estão vendo a tela? Abajo en presentación. Apresentação. Exacto. Ok? ¿No? Ya, listo. Não? ¿Sí? Sí. Ah, ok, Todo. boa tarde a todos. Sim? Então vamos lá. Sí. Adelante. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de sexualidade. A sexualidade, ela é a parte essencial da vida e ela se manifesta desde o nosso nascimento até a nossa morte. E ela é um conjunto de comportamentos em busca do prazer nas relações interpessoais, de amor e de afeto. A sexualidade feminina, ela é fortemente influenciada pelos fatores sociais, culturais, espirituais, emocionais e também fatores políticos. A relação sexual, ela é diferente da sexualidade. A relação sexual é a capacidade de se relacionar, amar, se entregar e experimentar o prazer sexual. Para as mulheres, a sexualidade ela é vivenciada, expressa através dos pensamentos, fantasias, desejos, cultura, experiências das relações afetivas. Por exemplo,
O homem, ele tem o desejo através da visão. Ele olha uma mulher bonita, ele acha interessante. A mulher, através dos cuidados, do carinho. Se teu namorado te manda uma mensagem logo cedo, te mandando um bom dia, falando que você é gostosa, você já começa a ter um desejo. Então, a relação sexual, ela já começa muito antes da pessoa ir realmente para os finalmente. Bom, nós temos algumas disfunções sexuais, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, nas mulheres, ela pode ser causada por disfunções hormonais, por excesso de peso também, e algumas disfunções como anorgasmia, que a pessoa não consegue atingir o orgasmo. Nós vamos falar sobre o orgasmo detalhadamente um pouquinho mais para frente. A inibição do desejo. O que é a inibição do desejo? É a falta do desejo sexual. Vaginismo é quando as mulheres têm dificuldade na relação penetrativa. E a disauria, que são as dores pélvicas na zona genital, antes ou após a atividade sexual. Dois, a questão da disfunção psicológica. Então, algumas mulheres não conseguem se relacionar muito bem porque têm medos, teve experiências ruins que podem causar bloqueios na vivência da sexualidade. A distorção da imagem corporal e os corpos maltratados. Como a gente estava falando na questão da política, também tem essa questão da cultura do corpo perfeito. O corpo, ele pode ser maltratado pela obesidade, anorexia nervosa, bulimia, queimaduras, acidentes, corpos com deficiência. Não que esses corpos não podem ser atraentes, não podem ser bonitos. Podem, mas é a cultura contemporânea que a gente está vivendo que elege o corpo como a única forma de beleza. E a autoimagem? E a imagem corporal? Como ela é desenvolvida? Então, por que nós falamos que a sexualidade ela começa desde a infância até a morte? Porque na infância, a primeira relação mãe-bebê é onde a criança, o bebê se olha no olhar da mãe e esse olhar, os olhos, funciona como um espelho e ele começa a desenvolver a sua imagem corporal. Que a imagem corporal ela é diferente do esquema corporal. O esquema corporal é o tronco, é o rosto, são as duas mãos, os dedos. Agora, a imagem corporal ela é subjetiva e ela é formada a partir do olhar do outro. Então, ela pode ser psicológica, biológica, psicossocial e emocional também. Então, vocês veem a importância desse outro estar falando sobre nós, como que nós vamos nos ver depois no futuro. Bom, o corpo isolado na quarentena, né? A pessoa não pode sair de casa, não pode se relacionar, e como que ela vai lidar com a sexualidade dela? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas antes da gente ver essa questão da sexualidade, nós precisamos entender alguns mitos que estão relacionados à sexualidade. Primeiro, o que são mitos? Mitos são crenças, né? Crenças sobre a sexualidade, crenças sobre relações sexuais, crenças relacionadas a como seu parceiro vai lidar com você, crenças de como você vai lidar com o seu parceiro na atividade sexual. Então, o primeiro mito é que o homem tem que satisfazer a sua esposa. Isso não é verdade. O homem e a mulher, eles têm um papel fundamental no relacionamento. Porque esse homem de hoje em dia, do século 21, ele é muito cobrado, ele é muito exigido. Então, esse homem também não sabe muito bem como agradar essa mulher, porque a mulher mudou de uns anos para cá. Então, a relação tem que ser uma relação de interação. Não só o homem tentando agradar a mulher e a mulher de telespectadoras, não. É uma relação de troca entre homens e mulheres ao mesmo tempo. Segundo mito, a mulher demora mais para ser excitada que o homem? Não é verdade também.
não existe nenhum amparo fisiológico para dizer que a mulher ela não tem um estímulo, ela não tem um estímulo adequado. Então, a resposta à sua excitação vai depender sempre do estilo que está feito com ela, né? Terceiro mito, ejaculação não é sinônimo de prazer. Não. E o termo correto, gente, não é ejaculação precoce, é ejaculação prematura. Então, a pessoa está lá, né, se relacionando. Aí, o homem tem uma ejaculação precoce, o que a mulher vai pensar? Que o homem é egoísta, que só pensa nele. Mas não, essa ejaculação prematura é uma descarga de energia associada a muito sofrimento para o homem, porque ele não consegue prolongar e dar prazer à sua parceira. E esse tipo de questão da ejaculação prematura, se vocês procurarem um médico ou uma terapia sexual, existem exercícios, porque é algo comportamental. Então, você pode fazer exercícios para ajudar a prolongar a questão da ejaculação. Pouca experiência com penetração prolongada. E para o homem, existem duas pressões muito fortes na atividade sexual que podem atrapalhar o desempenho dele. Primeiro, ele precisa se manter ereto o tempo todo. 2, demorar para ejacular. Então, o controle ejaculatório é comportamental e, se acontecer essa ejaculação, não precisa parar a relação nesse momento, porque ainda existe uma dança sexual onde o casal pode se conversar e, através dessa comunicação, achar outros meios para se atingir o prazer, como, por exemplo, o sexo oral. Quarto, orgasmo vaginal. Então, o orgasmo vaginal são perspectivas muito limitadas do sexo e não é um problema, porque a maior parte das mulheres, elas têm orgasmo clitoriano, não orgasmo vaginal, porque o orgasmo vaginal, ele se dá com a penetração. Então, no início, bem no início da vagina, tem uma almofadinha que chama-se ponto G. Se ela é bem estimulada, ainda faz parte da glândula do clítoris, a mulher vai ter prazer ali, ela vai conseguir ter um gozo, um orgasmo ali nessa região, mas leva no mínimo 40 minutos de estímulo nessa região para a mulher sentir o orgasmo e o prazer. E aí, se o parceiro tem uma dificuldade de prolongar a ereção, essa mulher, ela nunca vai sentir esse prazer. Então, por isso que é muito bom sempre o casal estar em comunicação e não um ter vergonha do outro. Quinto, sexo só é bom se os dois tiverem orgasmo? Não, não necessariamente. Às vezes o orgasmo não acontece e você pode ter outras práticas como o sexo oral, e se o casal ficar focando só no orgasmo, vai perder muito a beleza dessa interação, nessa relação sexual. Sexto mito. O homem tem desejo de ter a ereção? Nem sempre, porque a ereção é uma resposta fisiológica e não tem nada a ver com a emoção. Sétimo mito. Se o parceiro se masturba e assiste pornografia, ele não tem mais interesse em mim? Não, não é verdade. A masturbação é um processo primário de conhecimento do funcionamento sexual e os processos de fantasias. Porque as fantasias, principalmente para as mulheres, são mais importantes. Porque a mulher, ela goza com a cabeça, né? É uma explosão, quando eu falo assim, enche aquela caixinha de energia e, puf, explode. Então, desde manhã, né, ela escutando coisas bonitas, sendo bem tratada. A relação sexual para a mulher já começou aí. O homem não, o homem é visão. Então, masturbação é um processo natural e que não faz mal para ninguém. Oitavo mito. Se os parceiros se amam, irão conseguir satisfazê-lo? Nem sempre também.
Então, tendo recursos de uma boa comunicação e poder flexibilizar essa relação é uma possibilidade dos dois. Por quê? Às vezes o homem está preocupado com alguma questão do trabalho, ou a mulher está preocupada com uma outra questão. Então, às vezes não tem a liga, mas não porque não se amam, mas porque aquele momento não foi possível. Mas tem outras trocas de carinho, troca de beijo, conversa, né? Então, nem sempre precisa ter orgasmo, nem sempre precisa um satisfazer o outro. Então, nós precisamos tirar esses tabus do sexo. 9, nós temos 2 tipos de desejo, o desejo espontâneo e o desejo responsivo. Então, no consultório, quando as mulheres vêm procurar ajuda, elas falam, ai, doutora, eu não tenho desejo sexual, não tem problema. Nem sempre, né? Por quê? Porque se você não tem esse desejo espontâneo, alguém, né, às vezes tem, porque já levanta de manhã, já vai escutando isso, já vai pensando em sexo, e acaba ficando mais excitada durante o dia. Agora, a maior parte do tempo, isso não existe. A gente está correndo, a gente está trabalhando, não estamos pensando em sexo o tempo todo. Então, o desejo, ele vai ser responsivo, ou seja, ele vai estar ele vai estar associado ao estímulo. Então, a mulher pode entrar vivo e está tudo certo. 10º, se eu fizer desejo, estarei sendo usada? Estarei em alguma relação abusiva? Não, gente. Isso não se configura uma relação abusiva. Entrar numa relação sexual sem desejo não é problema. O problema é quando você não quer fazer e é obrigada a fazer porque o desejo vai vir depois. Isso não, mesmo porque se você entra numa relação que você não está aberta nem para o desejo responsivo, você vai sentir muita dor, porque você não vai ter lubrificação, porque você não quer naquele momento. Então, você precisa aprender a palavrinha não, não é não. 11. Orgasmo sem penetração. Pode acontecer e não é nenhum problema. As mulheres se consideram inadequadas de 90% a 95%. E está relacionada da forma que se deu a penetração. Então, se a mulher não é bem estimulada ali no ponto G que nós falamos, que leva uns 40 minutos para ela se excitar ali, ela não vai ter orgasmo vaginal. Ou seja, a maior parte das mulheres não tem orgasmo vaginal, tem orgasmo clitoriano. Deus foi tão bom para nós, mulheres, que fez a vagina e fez o clítoris. O clítoris só serve para a gente ter prazer sexual, né? E a vagina, se alguém tem uma pessoa que consegue fazer esse bom estímulo, ok, melhor ainda. E se não tiver, não tem problema. Então, você precisa perguntar para a sua paciente ou para você mesma. Você se masturba durante a relação? Porque a masturbação é uma aprendizagem. Então, você vai sentir a velocidade, você vai sentir o toque, você vai sentir o calor, para você até poder explicar para o seu parceiro a forma que você gosta. Então, são estratégias, tudo isso que eu estou falando para vocês, comportamentais, que vocês precisam discutir com o seu parceiro, porque não é nenhum problema biológico, é falta de conhecer o seu corpo, de conhecer as zonas erógenas e de comunicação. 12. A contracepção é responsabilidade feminina? Não, não é. Então, as mulheres, às vezes, têm dificuldade no relacionamento porque entram numa atividade sexual tensas, com medo de engravidar. Então, tá lá, ai, será que ele gozou? Será que aquele fluido vai me engravidar? Nossa, engravidar, eu vou abortar, eu vou ter, eu não vou ter? Então, como a mulher vai estar relaxada para poder ter uma atividade sexual satisfatória se ela está com essas preocupações? Então, precisa combinar também com o casal um método de contracepção. 13. A relação só é boa se é feita com amor? Não, gente. A relação sexual não mede amor. Não se faz sexo só com amor. Você pode fazer sexo sem amor também, uma questão
14. Fluidos sexuais são nojentos, sujos? Não, não são. E isso representa que você não tem naturalidade com o sexo. Os fluidos, eles são super importantes, principalmente para as mulheres, para ter um mínimo de lubrificação na vagina, para poder receber o pênis sem dor. E o homem também tem uma certa lubrificação, também ele solta os fluidos, que também é para ajudar nessa interação da relação sexual. 15. Os homens só sentem prazer com força na penetração? Essa ideia é fruto da educação violenta e social. Não necessariamente precisa haver força na relação sexual para ter prazer. 16. As mulheres sentem dor na atividade sexual? Só um minutinho. Oi? Alô? Pensei que fosse. As mulheres sentem dor na relação sexual? No início da atividade sexual, as mulheres sentem comportamentos sexuais e elas estejam excitadas adequadamente, elas não vão sentir dor, não. Agora, se elas não estão excitadas, elas vão sentir dor, sim. Então, primeiro, atividade sexual sem desejo, só para agradar o parceiro, não pode ser aceita. Não tenha medo de perder o parceiro. Isso chama-se baixa autoestima. 2. A banalização da dor nos revela a violência de longo tempo. O passaporte para a entrada na relação sexual deve ser o quê? O desejo. Pode ser o desejo responsivo, não necessariamente o desejo espontâneo. A mulher precisa perguntar, eu quero? Meu corpo está respondendo? Estou com desejo? A mulher precisa de um mínimo de liberação para não sentir dor. A memória de dor na atividade sexual é muito forte na mulher. Por alguma experiência isolada, o corpo responde, principalmente nos casos de abuso. A sexologia estava muito ligada à perversão. Ela é marcada até o século XX pela igreja. Então, as mulheres podiam ter relação sexual somente para procriar, poucas vezes e bem rápido. Os homens iam para os bordéis se divertirem e ter o quê? Prazer. Então, era muito forte para as mulheres a questão do comportamento feminino nessa época. O corpo feminino sempre foi um tabu e objeto de estudo para a medicina. Vocês já ouviram falar que o corpo do homem foi estudado? O corpo da mulher sempre foi estudado. O que acontece? A menstruação era suja, a gravidez era escondida, a masturbação para as mulheres era uma perversão. A homossexualidade, gente, ela deixou de ser considerada perversão somente há 40 anos atrás. É muito recente. E nessa época, antes dos 40 anos, o que acontecia? As pessoas medicavam as pessoas homoafetivas para elas não sentirem desejo, não sentirem tesão, para não ter que pecar, porque era uma perversão. Já o sexo oral, o sexo anal eram associados às doenças, haviam poucas estratégias de combate às doenças genéricas e às medidas de saúde pública. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, quando entrou a indústria com sabonete, shampoo, né, todos os itens de higiene, o sexo oral, o sexo anal começou a ser melhor aceito. Gente, há cerca só de 100 anos atrás, ainda tínhamos essa concepção de sexo ser perversão. Aí chega quem? Nosso amigo, meu grande amigo que eu amo, Freud. Então, o Freud, ele surgiu numa fase de transição. A sexualidade estava no centro da teoria. Ele enfrentou uma sociedade higienicista e ele foi muito, mas muito ousado. Ele teve um papel super importante com esse olhar da sexualidade na vida das pessoas. Por quê? Porque ele desenvolveu a teoria
das fases da sexualidade. Aí ele mostrou, comprovou que a sexualidade ela é desenvolvida, ela não é instantânea. Então foi a primeira fase, a fase oral, onde o prazer está localizado, na oralidade, na boca. A fase anal, onde o maior prazer está localizado no ânus, e é onde a criança começa a ter o controle dos esfíncteres. A fase fálica, que é a fase genital, onde a menina e o menino acham que tem pênis, o clítoris seria o pequeno pênis, e olha que lindo, aí começa a construção do complexo de Édipo. A fase de latência, que é o início da puberdade, com atividades socialmente aceitas, começa a estudar muito, colecionar figurinha, enfim, a intelectualização de Ana Freud, né? E a fase genital, que é a retomada dos impulsos sexuais. Bom, e os homens? Os homens têm transtornos também sexuais? Sim. Então, ele pode ter o hipoativo, que é o quê? O pouco desejo, e pode estar relacionado a crenças, né? Conforme ele se desenvolveu, conforme a cultura, a religião, o que é certo, o que é errado, o que é sujo, o que não é. O transtorno erétil, que é a baixa testosterona, que isso é muito fácil de resolver. A ejaculação prematura. A literatura nos diz que de 1 a 4 minutos é considerada a ejaculação prematura. Mas tem homens que eles têm ejaculação 10 minutos e acham que é prematura. Então, depende de como a pessoa se sente num relacionamento com a sua sexualidade e com a ejaculação. Vem cá, vocês já ouviram falar na ejaculação retardada? Então, eu tenho atendido muitos casos de homens que chegam dizendo da ejaculação retardada. O que nós temos observado? Meninos, até a fase adulta, é um consumo muito grande de pornografia. Então, essa pornografia sempre vem associada ao quê? À masturbação. Então, ele não consegue se relacionar com uma mulher de verdade, que tem cheiro, que tem pele, que tem desejo, que é exigente. Por quê? Porque ele está acostumado com essas mulheres da pornografia, que só coloca, goza e tudo bem, tudo certo, e ele não consegue ter o ritmo da mulher e o ritmo dele para fazer essa dança sexual. Então, geralmente, ele tem essa dificuldade de ejacular. Ele se excita, mas ele não consegue ejacular. E algumas disfunções também induzidas por medicação, principalmente os antidepressivos que a gente observa mais, né? Bom, e o que é um relacionamento abusivo? São sinais muito confusos e sutis. Agora, você pode ficar com uma escuta mais afinada quando você for atender esses casos de abuso. Primeira coisa que eu percebo é a ansiedade da mulher, principalmente antecipatória. E aí, com essa ansiedade antecipatória, diminui o desejo, diminui o erotismo e a excitação. Então, a excitação não fica adequada, ela não terá um relaxamento para poder ter uma atividade sexual satisfatória. Agora, a certeza e a dúvida sobre o abuso sexual são muito difíceis e doloridas, sendo que a dúvida ela é muito pior do que a certeza, se ela foi abusada sexualmente, porque a dúvida traz uma angústia muito grande e nada vai se confirmar esse abuso. Bom, e agora, novos corpos e seus cônjuges, saúde mental no confinamento. O que nós vamos fazer com a sexualidade durante esse período de pandemia? Nós já vimos lá naquele slide anterior a pessoa que mora sozinha. Agora vamos ver os casais. Então, nós temos 2 itens. O primeiro, os novos descobrimentos e, infelizmente, a violência contra a mulher. Então, o primeiro, novas descobertas. Então, os casais, eles estão mais próximos em casa, estão menos cansados, estão com mais tempo livre, têm mais diálogos, podem se conversar melhor, incrementando até essa relação sexual.
o uso de toys, ou seja, brinquedinhos eróticos, pode ser uma alternativa para aquela pessoa que mora sozinha, que não está podendo sair, não está podendo se relacionar, para os casais que querem descobrir novas formas de prazer e para os solteiros também. Então, gente, olha que interessante. O consumo por produtos eróticos do sex shop aqui no Brasil aumentou em 457%. Sex toys, que são os brinquedos, auxiliam as pessoas a descobrirem novas formas de intimidade e prazer. Então, isso não é uma perversão, porque você vai brincar com o seu parceiro. Então, se o seu parceiro é uma pessoa muito rígida, muito conservadora, você pode quebrar isso com uma brincadeira para ter mais intimidade. É lógico que você não vai chegar com o brinquedinho sem antes ter um preparo, né? A pessoa tem essa rigidez, mas é uma possibilidade. O Sexlog é a maior rede social adulta aqui do país e registrou uma mudança no percentual dos perfis. Antes da pandemia, a fração de mulheres cadastradas era de 7% a 10%. Os casais correspondiam a 40% e os homens de 50% a 53% de visita nesse site. Um mês após a pandemia, um mês após o confinamento, o número de inscritas no site saltou para 13% de mulheres inscritas. Cresceu também o percentual de telespectadores de vídeos eróticos na rede, ou seja, as mulheres procuram também mais vídeos eróticos na rede social. Antes, as mulheres entravam mais para se exibir, para fazer um charminho, para fazer uma brincadeira. Hoje, as mulheres estão entrando para consumir esses produtos. Bom, qual outra alternativa além do sex toys? Nós temos os encontros virtuais, né, que pode ser uma boa alternativa. Os encontros virtuais, eles podem distrair as pessoas conversando sobre o assunto que elas quiserem, não precisam conversar somente de sexo. Podem fazer sexo virtual, podem trocar afeto, podem trocar mensagens picantes, podem dizer que se amam, podem sentir o corpo arrepiar, podem sentir desejo sexual. Tudo isso são elementos que povoam a nossa mente, estimula o físico, estimula as regiões erógenas e possibilita você lidar com a sua sexualidade. Não é atividade sexual, mas com a sua sexualidade, que para Freud é uma energia de vida, para a psicanálise. E essa energia de vida, ela vai ter um reflexo no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque isso é super positivo para o ser humano. Bom, fora isso, o segundo item é a violência contra a mulher. Então, em todo o mundo, pelo menos 1 em cada 3 mulheres já foi espancada, coagida ao sexo e de abuso durante a vida. O agressor, geralmente, é uma pessoa de dentro de casa. Então, nós estamos no confinamento. A casa seria o lugar mais seguro para a gente sentir. E a casa, para essas mulheres, é um lugar de terror, é um lugar de agressão. Então, a violência contra as mulheres é um tipo mais generalizado de abuso e de direitos humanos no mundo, e o menor reconhecimento para isso. Por isso que aqui no Brasil nós estamos com um movimento muito grande da violência contra a mulher. Então, essas violências, ela pode ser o quê? Qualquer ato de violência de gênero que resulta num dano físico, sexual ou psicológico. Gente, o psicológico é muito interessante, porque depois que eu comecei a estudar essa abordagem, quantas pacientes que eu estou ouvindo e que traz essa questão do sofrimento, do abuso psicológico, sem sequer imaginar que ela sofria abuso psicológico. Porque às vezes é tão discreto, é
tão perverso que a pessoa não consegue entender. Bom, a agressão do parceiro íntimo também é reconhecida como violência doméstica. Maus tratos, espancamento, agressão psicológica e sexo também forçado. Então, a violência contra as mulheres é diferente da violência interpessoal em geral. Os homens, eles têm maior probabilidade de serem vítimas de pessoas estranhas lá na rua, pouco conhecidas. As mulheres dos parceiros íntimos, de 40% a 70% dos homicídios femininos no mundo são cometidos por parceiros íntimos, ou seja, que mora dentro da sua própria casa, muito perto de você. Aqui no Brasil, 5 espancamentos a cada minutos, 1 estupro a cada 11 minutos, 1 feminicídio a cada 90 minutos, 179 relatos de agressão por dia, 13 homicídios femininos por dia. A pobreza aumenta a probabilidade, o padrão repetitivo do abusador e as agressões que eles costumam fazer está ligada às agressões físicas, como golpes, tapas, chutes, surras, tentativas de estrangulamento, queimaduras, quebras de objeto, ameaças de ferir crianças ou outros membros da família dela, coerção sexual, abuso psicológico por menosprezo, intimidação, humilhação constante. Esse abuso psicológico é que as mulheres não percebem, elas acham que é cuidado, que é ciúmes, que gosta demais, mas não é, é abuso psicológico. Comportamento de controle, tipo isolamento forçado da mulher em relação aos amigos dela, à família dela, e vigilância constante de suas ações, restrição de acesso e recursos variados. Então, o que provoca a violência contra as mulheres? São 4 fatores. Primeiro, fatores pessoais. Então, primeiro, por ser homem, machista, ter presenciado violência conjugal para criança, ter sofrido abuso quando criança, pai ausente, consumo de bebidas alcoólicas e drogas, problemas também de psicopatologias como borderline, transtorno afetivo bipolar, perversões. Então, além desses, nós destacamos esses outros na psicologia também. Fatores de risco da relação, conflito conjugal, aquele casal que vive brigando, controle masculino da riqueza e da tomada da decisão da família. Ele que decide tudo, a mulher não pode falar nada. 3, fatores da comunidade, pobreza, desemprego, associação a amigos delinquentes, isolamento das mulheres e famílias. E 4, fatores da sociedade, normas socioculturais, que concede aos homens o controle do comportamento feminino, a gente vê isso muito lá no Oriente Médio, a aceitação da violência como forma de resolução do problema, conceito de masculinidade ligado à dominação, honra ou agressão, e papéis rígidos de ambos os sexos. Por quê? Porque o homem é machista e a mulher, ela é educada para reproduzir esse machismo. Então, nós, mulheres, temos que conversar com os nossos filhos, com as nossas filhas, e não fazer mais essa reprodução do machismo. E aí, qual a reação das mulheres à agressão? Quais os motivos que elas vêm nos falar no consultório? Medo da represália, perda do suporte financeiro, preocupação com os filhos, dependência emocional e financeira, perda do suporte da família e dos amigos, esperança que um dia ele vai mudar, repetição do modelo familiar parental, vivências infantis e maus tratos, negligência, rejeição, abandono e abuso sexual, casamento como forma de fugir da situação de origem, sendo parceiro, relacionamentos idealizados, sintomas depressivos, sentimento de responsabilidade. Isso, gente, é horrível. E pior do que o sentimento de responsabilidade,
a mulher ela ainda se sente merecedora de todo esse sofrimento. E aí ela não tem uma rede, né, de apoio, de creche, de saúde, de justiça, para ela poder sair dessa relação. É interessante que eu estava falando com um professor aqui, e esses programas que nós temos de reabilitação dessa mulher, o governo dá cursos, monta um salão de cabeleireira, começa a ganhar dinheiro e a violência aumenta. Por que será que a violência aumenta se ela tem a independência financeira dela? Aumenta porque ela não tem assistência psicológica para fortalecer esse ego, para ela poder realmente bancar que ela não quer mais. Então, tem um furo nesse sistema, porque não adianta só empoderar a mulher. Tem que empoderar a mulher do ponto de vista do eu, do ego. Então, apesar dessas dificuldades, muitas mulheres abandonam esses homens. Mulheres mais novas saem da relação mais rápido. E as outras mulheres, quando as situações de abusos começam a aumentar, e elas conseguem sair, como o nível de agressão e a violência afetando os filhos. Aí, com o apoio sociofamiliar, ela consegue ter essa coragem de sair fora. Então, vamos ver. A violência contra a mulher. Então, como eu estava falando de nós, psicólogos, aqui, novamente, é muito importante nós trabalharmos com grupos de mulheres, porque nos grupos elas se identificam com outras mulheres, com os outros sofrimentos, que ela vê que ela não está sozinha. Isso alivia a ameaça que ela sente do próprio mundo interno e do mundo externo também. Porque nós vamos entrar na questão da negação, nós vamos trabalhar a racionalização, a culpa, a submissão. E aí, quando a gente trabalha todos esses mecanismos de defesa do ego, ela pode se identificar e começar a pensar sair dessa situação. E nesses casos, elas conseguem sair, só que tem um movimento muito interessante. Elas saem, mas elas voltam. Então, tem esse efeito de ir e ir até ter um término real. E o maior risco dessa mulher quando ela se separa, é de ser assassinada. Então, as consequências negativas da agressão, elas atingem a saúde física, emocional das mulheres e de seus filhos e da economia. Então, as maiores lesões que nós observamos são a obesidade, a síndrome de dor crônica, sabe aquela paciente poliqueixosa que fala. Essa paciente, mais a ansiedade antecipatória e alguma lesão no corpo, gente, o diagnóstico já está quase pronto de abuso. Distúrbios gastrointestinais, nós que trabalhamos na clínica de gastroenterologia, nós podemos observar isso também, junto com a obesidade. Fibromialgia, fumo, invalidez, transtorno ginecológico, aqueles transtornos que nós vimos no começo da aula, aborto espontâneo até a morte. As sequelas psicológicas do abuso são mais graves do que os efeitos físicos. Porque o efeito físico, você passa uma pomadinha, você toma um remédio, a dor passa. Agora, a sequela emocional, ninguém vê, só a pessoa que sente, mas ela não sabe nem dar nome para essa dor. E muitos desses agressores, na violência psicológica, eles convencem a mulher que ela está louca, que isso nada acontece, que é coisa da cabeça dela. Então, não tem ninguém, a não ser nós, psicólogos, para validar esse sentimento da mulher. E aí começam os problemas: depressão, fobia, estresse pós-traumático, tendência ao suicídio e consumo abusivo de álcool e drogas. Então, a violência doméstica, estupro, abuso sexual na infância, entre outras causas, geralmente ela vai ter o quê? O transtorno do estresse traumático. E essa patologia, ela vai sentir a sensação, novamente, muito forte, de estar revivendo um evento traumático, assume uma conduta evitativa. Hoje eu não vou para a praia, não vou visitar minha mãe,
Ai, hoje eu não vou trabalhar. Ai, eu não quero receber amigos na minha casa. Porque ela vive assim. O sentimento é que alguma coisa vai acontecer. E é certeza que vai acontecer. Só que ela não sabe o momento que vai acontecer. Então, ela fica de sobressalto, esperando acontecer. Então, ela, pelo menos, tendo essa conduta evitativa de se relacionar com outras pessoas, ela não precisa ter tanta preocupação, porque o negócio vai ser só com ela e ela não vai se expor para a família e para os amigos. Aí, o que acontece? Ela vive uma apatia emocional, ela começa a ficar triste, sem brilho, não querer sair, tem dificuldade para dormir e assusta com facilidade. Qualquer coisa, ela fica assustada. E as crianças que vivem numa família disfuncional como essa que a gente está vendo? Vai ter ansiedade, depressão, baixo rendimento escolar, baixa autoestima, pesadelos, conduta agressiva e maior probabilidade de sofrer abusos físicos, sexuais e emocionais, porque a autoestima vai estar tão baixa que o outro pode abusar dela da forma que ele achar que deve. Então, essa criança, que depois vai ser um adulto, fica assim muito vulnerável. Então, a pandemia e o confinamento, o que eles vieram fazer? Somente aumentar os números desses dados. Então, na China, aumentou em 3 vezes a quantidade de ocorrência de violência contra a mulher. Na França, 32%. O Brasil teve uma alta de 9% de ligações para o número 180, que é o nosso número aqui de Disque Denúncia Anônima. Rio de Janeiro aumentou 50% a violência. Em São Paulo, aumentou 45%. O feminicídio aumentou em 47%, onde morria 13 mulheres por dia, agora morrem 19. Então, a agressão ela é dividida em 3 fases. A primeira fase começa com o quê? Com o aumento da tensão, o homem começa a ficar irritado com qualquer coisa, a vítima tenta evitar, né? Vamos fazer nada que provoca seu pai, fala baixo, vai dormir mais cedo, enfim, e sente-se culpada pelo comportamento dele. A segunda fase é o ato da violência, tem a explosão, ele perde o controle, agride a vítima, comete a violência e a mulher se sente impossibilitada de reagir, ela fica coagida. E depois tem a terceira fase, o agressor, que lindo, né? Se sente arrependido, ai, que lindo, fica carinhoso, fala que vai se converter, que vai para a igreja, que ele vai procurar um médico, que ele vai procurar um psicólogo, que ele nunca mais vai fazer isso. A mulher fica super feliz, acredita, e como não poderia ser diferente, daqui a pouco a gente volta para a primeira fase. Então, gente, não acredite, mulheres, vocês têm que denunciar já logo na fase 1, porque a violência contra a mulher não é só contra a mulher, é contra a sociedade toda. E já existem estudos que mostram que mulheres que são agredidas acabam faltando no trabalho em média 18 dias por ano, e o país pode perder 1 bilhão por ano. Então, as mulheres são vítimas de violência o tempo todo, porque passou um batom, porque está com uma mini saia, porque está de salto, está chamando o abusador. Não, a mulher tem o direito de ir, vir, se arrumar do jeito que quer, como o homem também tem, não é? Então, não silencie diante da violência. E quando uma mulher é agredida, todas nós estamos trabalhando muito com esse sentimento da sororidade, onde a mulher precisa apoiar a mulher. Mulher não tem que competir com mulher. Mulher tem que ser amiga de mulher. Então, quando nós pararmos de reproduzir esse machismo e se unir, nós vamos mudar essa sociedade. Bom, concluindo, vou deixar umas dicas para vocês, para a gente ter saúde mental em época de pandemia e confinamento. Primeiro, contato mais íntimo com o seu corpo. Descubra novas zonas erógenas, né, que você não conhecia antes, ou sozinha, ou com o seu parceiro, ou no aplicativo. Yoga, meditação,
a dança do ventre, que vai trabalhar toda essa questão da sensualidade, né? Não só a dança do ventre, mas a dança do ventre é uma das danças mais lindas, que eu acho, mais sensuais que existe, né? Tem aplicativos para você dançar, pega um lenço, né? E vai fazendo os movimentos. Você vai estar lidando com você mesmo. Não precisa fazer para o outro, faça para você. Primeiro, você tem que ter o quê? A autocompaixão. Autocompaixão não é ter dó de você, é você se amar, é você se querer bem, até mesmo para você refletir isso no outro. Exercícios de assoalho pélvico, busca pelo equilíbrio, psicoterapia, terapia tântrica, exercícios de respiração, aceitar o que não pode mudar, tem coisas que a gente não pode mudar, e mudar o que a gente consegue mudar. Aqui estão as referências bibliográficas, e eu quero agradecer muito, né? Já tive a oportunidade de escrever 2 capítulos no livro da Blanca, tenho esse com 16 mil pacientes operados aqui no Brasil, estamos com o livro Sexualidade na Bariátrica, onde eu pude estudar um pouco melhor para poder trazer essas aulas para vocês, e se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muitas gracias. Muchas gracias, Isabel. Agradecemos que hayas puesto las diapositivas en español y la verdad, muy buena información la que nos has dado. Muchas gracias, felicidades. Vamos a continuar con Estefanía Badur. Adelante, Estefanía, si puedes compartir pantalla. No sé si tienen alguna duda, favor de anotarle en el chat, favor de anotar su nombre tal cual como quieran que aparezca en su constancia, así como la institución en donde ustedes elaboran. Bueno, están poniendo algunos comentarios. Isabel, qué excelente presentación, qué muy buenas aportaciones, que muchas gracias. Y sí, creo que esto se ha incrementado con esta pandemia, se ha incrementado la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Creo que está todavía tu diapositiva, Isabel, si puedes. ¿Puedes tirar su tela? Ay, espera ahí. No, ya. Stop share. A ver, una pregunta en lo que va viendo Stephanie su presentación. Isabel, ¿en qué consiste la terapia tántrica? Es lo que están preguntando. A terapia tântrica é uma terapia alternativa que ela trabalha com todos os chakras do corpo. Então, é uma abordagem mais da Índia, né, que é uma abordagem que vai trabalhar a sexualidade através dos chakras. Nós temos vários chakras e nós vamos estar trabalhando essa energia para ela se movimentar. Então, nós vamos fazer uma meditação, vamos fazer meditação ótica, enfim, e outras técnicas, aí tem que ser de casal, porque o casal, eles vão se tocando, se conhecendo as zonas erógenas do corpo, e no Tantra é que eles aprendem a retardar a ejaculação. Quem tem ejaculação prematura, o Tantra ajuda a ter esse autocontrole para não ter um orgasmo rápido, tanto para a mulher, mas muito mais para o homem. Então, a terapia tântrica é bem na questão da sexualidade. Gracias. ¿Algo que quieras agregar, Stephanie, de lo que comentó, por si no entendieron al 100%? ¿Perdón? Algo que quieras comentar, si no entendimos que la terapia tántrica tiene que ver con los chakras y que puedes relacionarla con la meditación. Uh-huh. Sí. Okay. Es una de las estrategias que propone Isabel para ahora en esta época de confinamiento, para que nosotros podamos experimentar, vamos a decir y vamos a como más el autoconocimiento, ¿no? de la sexualidad, y más que todo quitar como el tabú que ya existía. Por eso es que ella está con estas nuevas propuestas y las recomendó aquí en la presentación. Gracias. Pues dicen que les gustó mucho el abordaje de los mitos, que muchas felicidades, que el tema excelente, muchas felicidades, parabéns. Excelente plática y que a pesar del idioma te entendieron. Sí.
Excelente y gran ponencia. Bueno, vamos a continuar con Stephanie. Adelante, Stephanie. Ok, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, se puede ver perfecto. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, yo voy a entrar a hablar más que todo sobre cuál es el impacto que ha tenido el COVID en la salud sexual de las personas, pero antes, no puedo avanzar. Ok, antes quisiera agradecer a Isabel y a Blanca Ríos, dos psicólogas que me apoyan bastante. Gracias por la invitación. Y obviamente también muchas gracias a Envirsa, al Instituto IEX y al Hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, en esta exposición voy a tratar de responder a 3 cuestiones muy importantes, que son: ¿cuál es el impacto que ha tenido el COVID en la vida sexual de las personas? ¿Podría el COVID cambiar el comportamiento sexual de las personas? Y si este se puede transmitir por vía sexual. Los profesionales, los sexólogos, psicólogos y los médicos del área de la medicina sexual han reportado que durante la época, todo este tiempo de la pandemia, la búsqueda de orientación de las parejas ha ido más que todo en estos temas: tensión emocional y sexual, falta de deseo, eyaculación prematura, disfunción eréctil, dificultad para alcanzar el clímax en las mujeres y más que todo en los hombres, una adicción al cibersexo y a la pornografía, ¿no? Entonces, estas son las temáticas que se ha visto que han aumentado, y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia, cuáles son los artículos que tenemos disponibles de cómo ha impactado el COVID en diferentes países en la salud sexual de las personas. Vemos este artículo que se publicó en China, donde se entrevista a 459 personas, en realidad se encuesta, de los cuales 270 son varones y 189 son mujeres. 72% de esta muestra vivían con sus padres. El 25% de ellos experimentó una reducción en el deseo sexual. Esto puede deberse a que estaban, obviamente, en casa, confinados con los padres y no estaban con la pareja ahí. Solo el 18% de los hombres y el 8% de las mujeres experimentaron un mayor deseo sexual. La conclusión de este estudio es que el 44% de los participantes informó una disminución en el número de parejas sexuales, es decir, los encuentros casuales disminuyeron. 37% informó también una disminución en la frecuencia que a la semana, vamos a decir, que estaban envueltos en comportamientos sexuales. El 36% de los hombres casados y el 28% de las mujeres casadas informaron que tenían una disminución en la frecuencia de las actividades sexuales. Las anteriores estadísticas no eran en personas casadas. El 32% de los hombres y el 39% de las mujeres experimentaron una reducción en la satisfacción sexual. Entonces, como conclusión general, en China el COVID-19 impactó de manera, vamos a decir, negativa, porque hubo más disminución que una experiencia positiva. Sin embargo, en este estudio que se realizó en el sudeste asiático en 3 países, en Bangladesh, India y Nepal, tenemos que han habido cambios en el comportamiento sexual de parejas casadas durante esta cuarentena, donde se han incluido participantes de 18 años para arriba, con una edad media de 35, y la muestra estaba compuesta en su mayoría por varones. Entonces, el 76.7% sí tuvo relaciones con su cónyuge de 1 a 5 veces por semana antes de la cuarentena, ¿no? Y después del inicio de la cuarentena, el 72.5% informó haber tenido relaciones de 1 a 5 veces por semana. Entonces, si nosotros comparamos, no hay una diferencia significativa de que la cuarentena o el encierro haya impactado de manera negativa. Más bien casi se mantuvo casi igual. La diferencia es muy poca. El 45% informó que el encierro tuvo un impacto en su vida sexual, y el 50% informó que los cambios han sido positivos en el vínculo emocional debido al encierro. No hay diferencias significativas, como le explicaba, en las parejas con frecuencia de 1 a 5 veces por semana, ni tampoco con quienes tenían actividades sexuales más de 5 veces por semana, porque solamente aumentó en un 3.3%. El 46.7% de la muestra no informó cambios en su vínculo emocional, quiere decir que casi la mitad de la muestra tuvo no experimentó cambios significativos, y la mitad de la muestra informó que su vínculo más bien se vio afectado positivamente. En cambio, el otro 50% no tuvo un impacto negativo. Entonces, podemos ver que en este estudio
En estos 3 países el COVID más bien, vamos a decir, afectó de manera positiva. ¿Qué es lo que sucede en Israel? En Israel sí han habido cambios en el comportamiento sexual. ¿Por qué? Porque el distanciamiento hace que las personas actualmente no tengan una relación, o para aquellas que viven separadas, por ejemplo, ¿no? Se ha visto un aumento de personas que miran la pornografía, hay más índice de violencia doméstica, hay cambio de roles en el hogar. Por ejemplo, las personas ahora tienen que estar haciendo malabares con, por ejemplo, el teletrabajo. Para muchos más bien ha sido un estrés porque estaban acostumbrados a salir de casa, a tener espacio de trabajo, y ahora han tenido que en su casa ambientar un espacio de trabajo, algunos mejorar la conexión del internet, comprarse artefactos, vamos a decir, aplicaciones, una mejor computadora tal vez, ¿no? Para aquellos que sí necesitaban hacer un trabajo demasiado importante y no podían salir por la cuarentena. Cambios en el roles del hogar, por ejemplo, también está el tener que, vamos a decir, compaginar las actividades personales con las de pareja, con las de la casa y la de paternidad también. No nos olvidemos que estaban 24/7 con los niños en la casa. Y también obviamente esto afecta a la salud y la función sexual, porque no es novedad, vamos a decir, de que la salud mental de las personas afecta en el desempeño sexual. Para algunos es como un drenaje de esta energía, pero para otros más bien se ve afectada negativamente porque el apetito o el deseo disminuye completamente. Es muy importante señalar que en este artículo de Israel no se hizo una encuesta, sino más que todo se hizo un análisis teórico de cómo es que había impactado. Por ejemplo, se vio que la población afectada era más que todo los adultos mayores y estaban en desventaja. ¿Por qué? Estas personas no podían ir a la consulta normal de medicina sexual, no tanto, digamos, para tener un acercamiento sexual con su pareja, sino más bien porque tienen algún tipo de enfermedad sexual crónica o necesitaban algún tipo de tratamiento. Las mujeres también en una población afectada porque, por ejemplo, en Israel existe lo que se llama el mikvah. El mikvah es como esta piscina que ven ustedes acá, donde se realizan los baños de purificación, ¿ya? Que impone en su cultura el judaísmo. Entonces, estos baños de purificación fueron, con el confinamiento obviamente no se pudo realizar. ¿En qué consisten? En que la mujer va y se sumerge ahí después de finalizado el ciclo menstrual. Y como esto es de dominio público y el coronavirus es altamente infeccioso, podría estar en la superficie, por lo tanto, en el punto de vista cultural sí afectó a la población de Israel. ¿Qué vemos también en cómo afectó? En el setting terapéutico, por ejemplo, se ha visto amenazado. Las personas muchas veces se abstienen de visitar los centros de salud para recibir el tratamiento sexual adecuado. ¿Por qué? Por miedo a infectarse. Aparte que muchos centros también han sido cerrados, entonces que no tienen acceso a poder recibir tratamiento. Después, la rápida expansión de la telemedicina, especialmente utilizada en una población de entre 20 y 44 años, ¿no? Requiere una infraestructura, conectividad, competencia en la práctica, leyes y regulaciones. Hay que tener una plataforma, vamos a decir, que sí cuente con seguridad cibernética. No sé si alguno de ustedes leyó, por ejemplo, al principio de la cuarentena, que Zoom tuvo como una demanda porque se había comprobado que no tenía muy buenas políticas de ciberseguridad, y a raíz de la cuarentena, vamos a decir, la población de personas que utilizaban Zoom a nivel mundial era abismal. Entonces, Zoom tuvo que hacer mejoras en esto, ¿no? Otro inconveniente con la rápida expansión de la telemedicina, por ejemplo, son las opciones de reembolso. Algunos seguros públicos y privados también no contemplaban el utilizar las sesiones en línea, por ejemplo. Entonces, no había una política de reembolso del seguro hacia la persona. Entonces, también otra cosa es que carece de la relación médico-paciente y la confianza. Al menos acá en Latinoamérica, la persona es más reacia al contacto, vamos a decir, a través de una pantalla, por el tema de que están más acostumbrados al vínculo que se forma en la consulta. La telemedicina sexual, por ejemplo, puede ser demasiado difícil. ¿Por qué?
porque realizar un diagnóstico por medio de una pantalla o de fotos para el profesional tratante va a ser complicado. No se va a poder de esta forma porque muchas veces hay que tocar los genitales y eso a través de una pantalla no se puede hacer. Y por la parte del paciente también es un poco complicado porque el paciente se ve como amenazado, no, vamos a decir, se siente un poco extraño al tener que desnudarse o mostrar sus partes íntimas por medio de una pantalla, ¿no? Entonces, prácticamente los profesionales de esta área de la salud hablan de que la observación y la práctica de la telemedicina a veces es impracticable. Otro punto del que habla este estudio de Israel es en la educación, ¿no? ¿Cómo puede el aprendizaje en línea y a distancia ser efectivo para entrenar las habilidades clínicas de aquellos que estaban realizando alguna especialidad, por ejemplo, en el área de la sexualidad, aquellos que se iban a dedicar a la medicina sexual? O sea, ahorita es como se muestra ahí en el video, ¿no? Uno no puede a través de la pantalla poder desarrollar estas habilidades clínicas, ¿no? El número de participantes en cirugía, por ejemplo, en quirófano, ahora está limitado. Solamente se va a utilizar el personal esencial. Entonces, esto va a provocar una menor experiencia del hands-on, vamos a decir, para quienes están estudiando, y también va a afectar la carga laboral, ¿no? Para aquellos participantes de quirófano que sí son esenciales y se van a quedar ahí. Entonces, esto tiene un impacto en este aspecto negativo. Conforme habla otro estudio, estos son varios estudios que son como unos 8 artículos, en la mayoría tienen el mismo título, pero algunos son unas encuestas que hacen y otros son como el que acabo de hablar de Israel, solamente hacen como un análisis, una descripción de la situación. ¿Qué pasa en Reino Unido? En Reino Unido sí se encuestó a 868 personas residentes en este país. El 39.9% de los entrevistados informó haber tenido una actividad sexual al menos una vez por semana. Ser hombre, joven, casado, consumir alcohol y un mayor número de días en distanciamiento social fueron variables que se asociaron a que la actividad sexual en comparación con los demás vaya en aumento. El 60% de la población informó que no era sexualmente activo durante el distanciamiento social. Entonces aquí estamos viendo que sí, tal vez puede haber un impacto negativo del COVID, ¿no? Las intervenciones, según propone este estudio, para los profesionales en el área de la salud sexual, pueden centrarse particularmente en mujeres, adultos mayores, los no estancados, es decir, personas solteras y que no consumen alcohol. Al parecer, según este estudio, por lo que concluye es que estas características son de población vulnerable en este sentido. El número de días de aislamiento también estaba asociado con la actividad sexual. Mientras más días pasaban, entonces sí aumentaba, pero todo en la población de jóvenes varones casados. ¿Qué es lo que nos dice Portugal? Portugal, al igual que Israel, hace un análisis, ¿no?, en el que habla sobre, por ejemplo, las demandas profesionales. Y en esto no voy a ahondar mucho porque es prácticamente como un complemento de lo que acabo de hablar de Israel. Las demandas profesionales me refiero a que los profesionales, tanto médicos de la medicina sexual como los psicólogos, psicoterapeutas sexuales, sexólogos, se han visto también, vamos a decir, abrumados porque por tener que adaptar su trabajo a una pantalla, teniendo ya los inconvenientes y obstáculos de los que hablábamos anteriormente. Este artículo también habla sobre aspectos sociales y ahí hace un énfasis en que la mujer tiende a ser, vamos a decir, la población más vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque está más expuesta, las mujeres y las niñas están más expuestas a violencia, ¿no? Entonces, el COVID sin duda ha incrementado los niveles de violencia intrafamiliar a nivel mundial. ¿Cuáles son los aspectos de las relaciones según este artículo? Por ejemplo, que las personas tienen que estar compaginando sus diferentes áreas de la vida, pero en el mismo espacio físico, ¿no? Vida social, vida laboral, vida de pareja, vida de padres, todo dentro de las mismas 4 paredes. Y eso para muchos puede tener un impacto negativo, ¿no? Aspectos individuales, por ejemplo,
A esto se refiere, bueno, a las características de la personalidad. Algunas personas utilizan, vamos a decir, la actividad sexual como una forma de drenaje. Puede ser que para algunos el estar ansioso, el estar depresivo, el estar estresado, depresivo no tanto, pero ansioso y estresado, más bien gatillan y potencian la actividad sexual, mientras que para otros esto puede funcionar completamente distinto. Y obviamente habla sobre las dificultades sexuales y su funcionamiento para aquellos que ya lo tenían antes de la cuarentena y que por el confinamiento no pueden acceder a un tratamiento. Se les dificulta, vamos a decir, hablar con un profesional. Por ejemplo, incluso la tecnología aquí a veces nos juega una mala pasada. Como experiencia propia, cuando yo estaba al principio de la cuarentena y tenía algunos pacientes que estaban pendientes, para hacer las videollamadas por WhatsApp no las podía hacer por la computadora, por ejemplo, porque sí o sí tiene que ser por WhatsApp para utilizar para hacer la consulta. Y no podía agendar a más de cierta cantidad de pacientes porque la batería no me daba y el teléfono se me calentaba un montón. Entonces, imagínense para profesionales que están, cuyas citas, vamos a decir, médicas, no es de un paciente por hora. Para nosotros los psicólogos puede ser así, pero para los médicos a veces en una hora ellos ven 3, 4 pacientes, dependiendo de la especialidad, obviamente. Entonces, imagínense cómo van a utilizar ahora los medios para poder brindar un tratamiento de calidad, ¿no? Si a veces la tecnología puede incluso jugar una mala pasada, el internet se cae, hubo ciertas conferencias, por ejemplo, que se tuvieron que postergar justamente por el internet. Entonces son cosas a veces que salen de nosotros profesionales, pero que dificultan, vamos a decir, el poder brindar un servicio de calidad. Esta encuesta que se publicó en la NBC News habla sobre el impacto del COVID en la vida sexual de los americanos. Solamente el 24% de la muestra, de una muestra de 900 personas, informó que tuvo un impacto positivo, el 28% se mostró neutral y sin embargo el 47, casi 48% habló y especificó que tuvo un impacto negativo. Este artículo ya publicado en el Journal de Medicina Sexual de Estados Unidos, ¿qué es lo que nos habla? Primero nos plantea la pregunta, ¿es el sexo ahorita una prioridad en crisis? Y este artículo dice de que la respuesta es un inequívoco sí. ¿Por qué? Habla de que la salud sexual, por ejemplo, en las mujeres a menudo se pasó por alto en los entornos de atención médica, incluso antes del COVID. O sea que esto con el COVID puede empeorar. No nos olvidemos que muchos de los casos de abuso sexual, por ejemplo, son detectados con profesionales de la medicina sexual. No siempre es porque van y denuncian. Entonces, al no haber un centro de medicina sexual porque está cerrado por COVID, o aquellos centros donde iban por emergencias, pero está sobrepoblado de enfermos y de personas contagiadas con COVID, entonces esto hace todavía esta población más vulnerable. Deberíamos defender, dice este artículo, que la atención para la salud sexual de las mujeres no empeore durante la crisis. Eso sí es una política muy buena, pero llevarlo a la práctica tal vez sea un reto demasiado grande y ahorita en momento de crisis no sabemos cómo se están dando las cosas. Las mujeres también pueden estar en mayor riesgo de violencia interpersonal durante el COVID-19, que sí está comprobado, como lo mencionaba él, con las estadísticas que han aumentado. ¿De qué habla también este artículo? Del Zoom bombing, ¿no? De que ahora las entrevistas, los congresos, todo se da por el Zoom. Sí, vamos a decir, es una aplicación que a nosotros nos acorta la distancia. Por ejemplo, ahorita nosotros, por medio de esta transmisión, podemos estar presentes y llegar a los hogares de muchas personas. Estamos ahorita con México, Brasil y Bolivia, ¿no? Y muchas otras personas que se conecten de otros lugares también. Pero no nos olvidemos en la cuestión de los protocolos de seguridad. Tal vez para nosotros ahorita no represente mucho porque solamente estamos dando una conferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, para los profesionales de la salud sexual esto puede ser un inconveniente. Entonces, este artículo concluye de que dice textualmente, debemos esforzarnos como un cuerpo profesionales para garantizar que las necesidades de salud sexual de nuestros pacientes sigan siendo una prioridad en términos de acceso a la atención clínica y la investigación innovadora. ¿Por qué?
Porque antes la sexualidad era vista, vamos a decir, la atención sexual no era vista como algo fundamental. Entonces ahora se han cerrado los centros y la atención, vamos a decir, se ha limitado, la atención presencial, ¿no? ¿Qué dice Brasil? Brasil fue uno de los pocos países de Latinoamérica, fue el único en realidad del que se encontró un artículo, ¿ya? Brasil dice, muchos centros públicos de referencia en medicina sexual se han cerrado. Sabemos que Brasil es uno de los países que tiene ahorita mayor pico de contagios de coronavirus, ¿no? Entonces, mientras más dure esta situación, pues mayor va a ser la demora, ¿no? En que estos procedimientos electivos sí, pues van a sobrecargar el sistema público y de que se puedan realizar, ¿no? Entonces, la telemedicina no estaba regulada previamente. Muchos, como bien ya mencionado anteriormente, muchos seguros no la estaban contemplando. Incluso en Brasil, si mal no recuerdo, han tenido que adaptar e incluir la telemedicina para que pueda existir el reembolso a manera de disminuir los contagios, porque las personas no podían acceder de manera física a un centro para ser atendido. Al ser un país donde obviamente predomina la cultura latina, los pacientes tienden a preferir el contacto cara a cara tradicional para tener una relación cercana con sus cuidados. Y eso pasa también en otros países, como bien lo mencionábamos anteriormente. ¿Qué es lo que la experiencia propia de Brasil? Algunos pacientes han rechazado estas consultas en línea por el vínculo emocional médico-paciente vamos a decir, queda reducido o queda prácticamente nulo. Incluso para nosotros psicólogos, a veces es difícil poder leer a un paciente a través de la pantalla, ¿no? Otros tienen quejas sobre la privacidad durante las consultas, exponiendo temas delicados como por ejemplo los hábitos de masturbación, múltiples parejas sexuales, prácticas sexuales extrañas. ¿A qué se refiere esto? Tanto el profesional sexólogo o el profesional de la medicina sexual, bien sea médico, como el paciente, ambos estaban recluidos en sus hogares. Entonces, para el paciente era un poco difícil el poder hablar sobre estas prácticas cuando su cuidador, cuando su médico, el profesional tratante, también estaba en su hogar, también tenía familia, estaba su esposa, los hijos alrededor. Entonces, habría que establecer pautas, vamos a decir, para poder brindar una atención de calidad, ¿no? Y por eso es que muchas de estas personas tenían miedo de que lo que ellas hablen incluso se escuche y otros miembros de la familia puedan saber qué era lo que estaba pasando con este paciente. Ellos tenían miedo a que su intimidad y vamos a decir, se vea vulnerada, ¿no? Profesional, y este artículo habla de que profesionales como psicólogos y nutricionistas se les ha podido permitir realizar consultas en línea durante años y han tenido éxito en el modelo. Entonces ellos hablan de poder construir de la misma manera en el ámbito sexual. En este artículo se puede ver la pandemia también como una oportunidad para estudiar las consecuencias en el campo de la medicina sexual. Comprender el papel de la transmisión sexual por medio del COVID. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son algunas limitaciones que tienen estos estudios? Las he puesto de manera global. Los estudios científicos normalmente, en otras épocas, tienen en mínimo 5 y hasta más hojas. En cambio, todos estos que he mencionado tienen entre 2 y 3 hojas, no tienen más. Solamente el de Reino Unido, el de Portugal, mal no recuerdo, son los únicos que tienen más de 5 hojas. Todos los demás están bien limitados. Entonces, obviamente la pandemia, nadie estaba preparado para ella. Los artículos científicos han salido con una premura a manera de que estén muchos de ellos incluso de acceso gratuito para que la población, tanto de profesionales como la población en general, pueda estar informada, ¿no? Y tener acceso a estos datos que, si bien son preliminares, por lo menos ya nos dan una luz. Entonces, algunos de estos estudios entrevistaron únicamente a parejas casadas. Entonces no se está tomando en cuenta, por ejemplo, la actividad sexual o el impacto del COVID en la salud sexual de aquellos solteros. Muchas son encuestas en línea, obviamente por la misma situación en la que estamos. Entonces,
con una encuesta en línea solamente vamos a llegar a cierto estrato social, porque si bien otros estratos sociales un poco más bajos pueden tener los medios, tal vez no tengan acceso a estas encuestas porque no tienen los contactos o los colegas, por ejemplo, que pueden ir enviando el enlace y esto se viralice, ¿no? Entonces es un poco limitado por esa parte. El idioma, por ejemplo, la investigación que se hizo en el sudeste asiático, en Bangladesh, India y Nepal, estaba únicamente en inglés. Por lo tanto, solamente quienes hablan inglés podían responderla. Entonces, esa es una limitación también. De los estudios de los que se habló sobre muestras que tenían encuestas e hicieron un análisis estadístico, las muestras no eran significativas. Creo que en ninguno de los artículos que mencioné no eran muestras significativas. Por lo tanto, las conclusiones no son, vamos a decir, no se pueden extrapolar. Muchos de estos, diría casi en su totalidad, son datos preliminares de los que tienen estadísticas, no de los que hacen un análisis de la literatura. Y el estudio del Reino Unido, por ejemplo, utilizó un muestreo por conveniencia, ¿no? Entonces, tal vez hubiera sido mejor poder tener otro tipo de muestreo para poder tener una mayor validez científica, pero eso no quita la importancia de la existencia de esta literatura ahora. Entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué las diferencias? ¿Por qué es que en un país afecta de manera positiva? ¿Por qué es que en un país afecta de manera negativa? ¿No? ¿Por qué? Claramente con esta imagen está la respuesta. Una situación, dos actitudes. Para los psicólogos está comprobado de que dos personas ante una misma situación pueden actuar de manera distinta. Entonces, habría que ver la individualidad de cada caso y para aquellas personas que, por ejemplo, si antes de la pandemia no tenían un trabajo fijo o vivían solamente el día o tenían pendiente algún emprendimiento, puede ser que con lo del COVID, encerrados prácticamente 100 días en sus casas en la mayoría de los países, esto se haya visto afectado. Por lo tanto, hay un impacto negativo. Y para otros lo pueden utilizar más bien una forma de reinventarse, de crear, ¿no? Muchas personas alrededor del mundo también podrían haber tenido problemas antes de falta de tiempo y tal vez la cuarentena ahora más bien les puso en bandeja porque ahora pueden dedicarse a otras áreas de su vida que tal vez estaban dejando de lado. Una de ellas puede ser el tema de pareja, por ejemplo. Entre otras diferencias pueden existir, por ejemplo, la cultura. Como vemos en Israel, por ejemplo, el COVID sí afectó también desde el punto de vista cultural, donde les hablaba del mixba en las mujeres, ¿no? Trabajo y finanzas. Ahora las personas, durante la cuarentena, cuando no sabía si iba a poder volver a trabajar y bajo qué condiciones y si era seguro salir a trabajar o no, el trabajo y la finanza ocupaba gran parte de su mente. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir con lo que tenemos, ¿no? Muchos, por ejemplo, puede ser que no hayan tenido ahorro, otros que tal vez lo hayan invertido y hayan tenido algún emprendimiento. Entonces, esto también es un factor muy importante, la finanza. La paternidad, incluso vi algunos artículos, pero creo que ya se salía del tema porque era más que todo de reproducción, en que mujeres que estaban pensando tener hijos, cuando pasó el brote del coronavirus, es una decisión que tomaron para posponer, ¿no? Entonces ahí también se ve afectado. O por ejemplo para aquellos que ya son padres y estaban planificando tener otro hijo, o para aquellos que tienen que ahora compatibilizar todas sus actividades con ayudar a los niños pequeños, por ejemplo, conectarse a través de Zoom para poder atender las clases. Al menos eso es lo que se está haciendo acá en Bolivia, ¿no? Las clases no se han retomado y los niños continúan pasando a través de la pantalla. La falta de ejercicio regular, no nos olvidemos que el ejercicio es parte importante, ayuda mucho con disminuir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y elevar los niveles de serotonina y de endorfina, que son la hormona de la felicidad. Entonces, con un mayor encierro, agobiado por tantas responsabilidades, especialmente para quienes tienen hijos, para quienes tenían alguna dificultad económica, entonces probablemente muchas de estas personas ni siquiera estaban drenando esta energía, esta sobrecarga que tenían. Tareas y roles del hogar, muchas personas han tenido que readaptarse. Bueno, ahora, vamos a decir, el machismo, ¿no?, común, de que los hombres no agarraban una escoba o no lavaban los platos.
para muchos de ellos que sí, que todavía tenían esa cultura machista, puede ser que ahora se hayan tenido que estar adaptando a las nuevas tareas del hogar. Y otra de las diferencias que tal vez algunos de los estudios no tuvieron en cuenta es problemas de parejas preexistentes. Si la pareja ya tenía problemas antes, entonces es muy probable que vamos a decir, el confinamiento, más todas estas esferas que acabo de mencionar, haya exacerbado esos problemas y obviamente el impacto va a ser totalmente negativo y de manera significativa. Ahora, respondiendo a la tercera pregunta que planteé, ¿puede el COVID transmitirse por vía sexual? Vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia científica. En este estudio, ya, de China, de Wuhan, este es de Wuhan, de China, 6 pacientes, es decir, el 19% de la muestra, demostró molestias escrotales relacionadas con cuando les habían confirmado el coronavirus, ¿no? Pero no se detectó en semen después de una media de 31 días después de que habían recibido el diagnóstico positivo. Entonces, el ARN no se detectó en pacientes que se recuperaron de COVID un mes después del diagnóstico. Los efectos a largo plazo en la función reproductora sigue siendo desconocida. ¿Qué nos dice este otro artículo? Se tuvo una muestra, ¿ya?, de 18 participantes a los que se examinó el semen, ¿ya?, de hombres recuperados. Esta muestra se obtuvo entre 8 y 54 días después de que ya no habían tenido síntomas. 14 eran personas de sujetos de control y 2 eran pacientes que tenían una infección de COVID que estaba activa. No se detectó el ARN, ¿no?, en las muestras de 2 pacientes con infección aguda, pero aquellos que tenían una infección moderada demostraron que tenían un deterioro en la calidad del esperma. Eso estaba relacionado con la cantidad y la motilidad de espermas. Por lo tanto, no es probable que una infección leve por COVID afecte, dice, la función de los testículos, pero sí los parámetros de semen parecían estar deteriorados en personas que tenían una infección moderada. El coronavirus, su ARN no se pudo detectar en aquellos que tenían un contagio, una afección aguda y que ya se habían recuperado. Entonces, según este artículo, dice que no hay, vamos a decir, una transmisión del virus por vía sexual y que las técnicas de reproducción asistidas podían realizarse, pero se necesitaba tener más datos. Sin embargo, existe este otro artículo en el que de una muestra de 38 pacientes, ya, el 60% había logrado la recuperación clínica y 15 participantes, que corresponde al 40%, estaban en etapa aguda de la infección, es decir, todavía estaban con síntomas de coronavirus. Los resultados de las pruebas, ¿qué es lo que encuentra? 6 de estos pacientes tuvo resultados positivos, incluidos 4 de 15 pacientes que estaban en la etapa aguda, ¿ya? Y 2 de los 23 pacientes que estaban recuperando, lo que es particularmente notable. Entonces, no hubo diferencias significativas entre los resultados de las pruebas negativas y positivas de por ejemplo, antecedentes de la enfermedad, si tenían problemas urogenitales antes, desde el inicio o días después de la hospitalización, y de la recuperación clínica. Pero sí se encontró, sí dio positivo. Entonces, no se habla de si se puede o no se puede transmitir por vía sexual, pero sí habla de que existe presencia del coronavirus en muestras de semen. ¿Y qué es lo que sucede con las mujeres? Bueno, esto es una muestra un poco, no es significativa, es el único que se encontró, vamos a decir, de presencia de coronavirus en fluidos vaginales. Vamos a ver qué es lo que dice. En una muestra de 10 mujeres, ya, que fueron reportadas como pacientes graves de COVID, a las 10 pacientes se les realizó la prueba en líquido vaginal y todas las muestras resultaron negativas. Entonces, vemos que la muestra no es significativa, no podemos hablar de una generalización, sin embargo, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Como consideraciones finales, el impacto mundial del COVID ha alcanzado todas las esferas del funcionamiento humano.
Eso está comprobado. Hay un impacto en la salud y el comportamiento sexual de las personas de manera distinta en los países. Eso por lo que acabamos de ver, por qué las diferencias, cuando hablaba de la esfera y de las diferencias individuales. Para algunos, la actividad sexual ha disminuido. ¿Para quiénes, por ejemplo? Para los solteros que están confinados, para aquellos que tienen la pareja lejos de casa. Muchas personas han viajado solas por temas de trabajo y han quedado varadas en otros países, no han podido volver, para ellos, por ejemplo, o para aquellos que tienen alguna persona contagiada en casa, ¿no? Entonces, o la pareja está contagiada, por más que vive en otro lugar y no se puedan ver. Sin embargo, para otros la actividad sexual había aumentado, como lo habíamos visto en el estudio del sudeste asiático. La población femenina es la más vulnerable como principal, vamos a decir. También está la población de los adultos mayores, ¿no? Y existe evidencia de presencia de ARN de COVID en semen. No se habla si se puede o no transmitir, si es seguro mantener relaciones o no con una persona contagiada, obviamente que no, pero no se habla de una transmisión sexual, solamente se habla de que existe. Habría que hacer más estudios, que me imagino que los están haciendo, para ver si es que hay riesgo de transmisión por contacto sexual, porque no nos olvidemos que uno de ellos era después de que ya habían sido recuperados. Entonces, puede ser que la persona ya no tenga los síntomas, pero el virus puede continuar ahí. No hay evidencia de presencia, por ejemplo, del ARN del COVID en fluidos vaginales, aunque las muestras no son significativas, pero como consideración final. Las consecuencias a corto y largo plazo de retrasar tratamientos para problemas sexuales crónicos y agudos pueden existir. Cuando hablábamos de que las personas, los adultos mayores sobre todo, no podían acceder a los centros para recibir el tratamiento adecuado por alguna enfermedad que tengan, porque también no olvidemos de que los adultos mayores son personas que no tienen tanta afección, vamos a decir, a los aparatos electrónicos y poder hacer una consulta por videollamada o por Zoom. O sea, para ellos es más difícil. Si a nosotros, vamos a decir, una fase etaria más joven, nos ha costado adaptarnos, pero no ha sido imposible, entonces para una persona mayor sí es un poco más difícil. Algunos pacientes muestran resistencia a consultas de telemedicina sexual, justamente por lo que hablábamos de la exposición. Los fondos de investigación también se están priorizando y eso aumenta la atención que ya tenían los profesionales del campo del área sexual, que tenían presupuestos recortados, entonces ahora va a ser peor. Por lo tanto, investigar el impacto que tiene el COVID en la salud sexual de las personas, en los genitales, en si es que se puede o no transmitir por vía sexual, esos son estudios que se necesitan hacer, y con un recorte de fondos de investigación eso va a ser más difícil. La tecnología ha sido un aliado, ya que el sexting o el sex calling favorecen al balance entre la posibilidad de tener intimidad afectiva y resguardarse los contagios. Para aquellas personas, por ejemplo, solteros que están en casa, o para aquellos que han tenido una pareja contagiada, el utilizar la tecnología les ha ayudado a tener una intimidad, vamos a decir, aunque sea por medio de una pantalla, y a la vez resguardarse de poder prevenir el coronavirus. La mayoría de las ramas de la ciencia, incluidas las relacionadas con la sexualidad humana, ahora están llamadas a proporcionar nuevos medios sobre cómo lidiar mejor con el COVID, porque el COVID ahorita es una realidad. Entonces nosotros tenemos que ver cómo poder manejarlo de la mejor manera posible sin que se afecte tanto el aspecto mental y el aspecto sexual de las personas. Esto nos lleva a nosotros a poder adaptarnos, a poder crear también y a innovar en los tratamientos y todo lo que se puede ofrecer a través de una pantalla. Como recomendaciones, si ningún miembro de la pareja sale de casa, la pareja puede continuar con su vida íntima. Estas son recomendaciones que también hacen algunos de los artículos o algunos profesionales de otras áreas que tal vez no son artículos científicos, pero están en portales buenos. Si uno de los dos sale de casa, sepa protegerse con las medidas de bioseguridad de la manera adecuada y realizarse pruebas de COVID para así disminuir, vamos a decir, el riesgo de infectar a la pareja con el virus, y que obviamente tenga un impacto ya también en la vida sexual por tener que distanciarse.
Si uno de los dos da positivo a COVID-19 en su forma no grave, algunos, por ejemplo, son asintomáticos, se puede utilizar recursos como el sexting, el sex call y los juegos en línea de pareja. Es importante que la pareja establezca acuerdos, ¿no? Porque a veces son acuerdos que están tácitos y el uno lo entiende de una manera y el otro no lo captó así. Entonces, es muy importante que ahora, en época de pandemia, donde hay una crisis constante, vamos a decir, y las personas pueden estar irritables, tengan acuerdos de pareja para establecer cómo es que van a hacer si a alguno de los dos les toca salir. Al menos acá en Bolivia, por ejemplo, ya la cuarentena se suspendió, la gente ya está saliendo, entonces me imagino que en otros países también, en Brasil también las personas han vuelto a trabajar, entonces establecer acuerdos en la pareja. Si la vida sexual ya estaba disminuida, pueden establecer votos o buscar orientación psicológica y médica, dependiendo qué era lo que estaba debilitando la relación, si era una afección médica sexual o si era simplemente cuestión de malos entendidos por razones psicológicas. Entre otras recomendaciones, orientar a las poblaciones de riesgo. Los millennials, por ejemplo, los jóvenes, para ellos no existe la relación entre sexualidad y responsabilidad. Para ellos estas dos cosas no van juntas. Entonces, orientarlos a ello, porque ya hay antecedentes de que existe presencia del coronavirus, por ejemplo, en semen. Entonces, no sabemos todavía, la ciencia no nos ha especificado si se puede o no transmitir, pero sí que tengan cuidado. Los estratos bajos, donde esta información a veces no llega, informar también sobre el riesgo elevado para aquellos que practican los encuentros sexuales casuales, ahora sí está más elevado. Incluso, si mal no me recuerdo, en Reino Unido se promulgó una ley que prohibía el sexo casual. El psicólogo y sexólogo ecuatoriano Rodolfo Rodríguez dice que el único sexo 100% seguro en esta época de cuarentena ahora es con uno mismo. Las intervenciones para promover la actividad sexual durante la pandemia pueden mitigar algunas de las consecuencias perjudiciales para la salud en relación con el autoaislamiento. Como bien explicábamos antes, para algunos el tener un encuentro sexual ayuda a drenar toda la carga de otras esferas de la vida, pero para otros no funciona así, ¿no? Deben dirigirse estas intervenciones a personas con los niveles más bajos de actividad sexual. Por ejemplo, en ese estudio que solamente se entrevistó a las personas casadas, por ejemplo, a las parejas casadas, se estaba dejando de lado el poder atender a los solteros. Los profesionales de la medicina y de la terapia sexual ahora deben configurar sus herramientas de evaluación e intervención. Era aquí donde yo hablaba sobre el llamado a innovar y crear, ¿no? Porque tenemos que adaptarnos, no sabemos cuándo el coronavirus ya no va a dejar de ser un problema, ni una emergencia o crisis sanitaria. Y me imagino que cuando profesionales como para pacientes. De esta manera se puede ajustar a las nuevas constelaciones de relaciones y considerar más el impacto de la salud mental en esta realidad. Estar atentos a los profesionales también, así esta crisis del coronavirus exacerbó la sintomatología que ya era preexistente. No podemos hablar de que se impactó negativamente o no, porque por ahí la persona ya tenía problemas antes, ¿no? Así como las dificultades que pueden emerger y que pueden parecer inesperadas para la pareja. Por último, una con protocolos de ciberseguridad para la telemedicina sexual, por lo que habíamos visto de la resistencia que existe de muchos pacientes de utilizar la tecnología para poder ser atendidos, ¿no? Entonces, muchas personas, por ejemplo, pueden tener alguna afección y nadie se va a enterar si ellos no piden ayuda y tampoco lo quieren hacer por medio de una pantalla. Y me gustaría finalizar con esta frase de Viktor Frankl, que dice: una reacción normal a una situación anormal es el comportamiento. Nadie nos enseñó, nadie nos educó, nadie nos preparó para enfrentar una crisis como tal. Algunos países, vamos a decir, que sufren de algunas catástrofes, pueden algunas personas haber desarrollado conductas y comportamientos de resiliencia, pero para aquellos países donde, gracias a Dios, no tienen catástrofes, no tienen tifones, no tienen
no tienen huracanes, no tienen terremotos, no hay ninguna de estas catástrofes. El coronavirus ha sido lo peor que ha podido suceder en nuestras vidas. Entonces, como profesionales, tratemos de autorreforzarnos, lo estamos haciendo bien, siempre podemos mejorar y ahorita no hay, creo, normales o anormales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Stephanie. También muy interesante todo lo que nos has presentado. Y gracias. Tenemos algunos comentarios, creo que nos han dado muy buena información. Y bueno, les quiero leer algunos, dame un segundo, algunos comentarios. Y bueno, alguien comenta, es muy importante tomar en cuenta los mitos de la sexualidad, impactante el incremento del uso de aplicaciones y encuentros virtuales, que es algo que comentó Isabel. Por otro lado, dicen que el título, bueno, que fue muy acertado en cuanto a sexualidad, salud mental y COVID-19. Muchas veces las personas toman la sexualidad como algo aislado de la salud del individuo y es algo inherente. La sexualidad sigue siendo un tema de tabú. Y luego Margarita pone, la Secretaría de Salud está brindando atención psicológica personal de salud. Lo que menciona es muy cierto. En una sesión mi esposo estuvo presente y después me reclamó porque yo no le había comentado lo que me estaba pasando. Escuchó lo que yo hablaba con la psicóloga. Es decir, no hay privacidad, lo cual yo creo que es grave y luego cuando se habla de sexualidad, pues mayor, ¿no? El problema. Dice Leticia, importante la información de los diversos estudios en diferentes países, aunque tengan una limitante por la muestra y o por análisis. Me parece que por lo menos tenemos una idea del impacto. Muchas gracias, excelente ponencia, es una información muy importante en todos los momentos. Tenemos información de México, te preguntan, ¿tienes información de México? Que si hay alguna estadística, lo cual yo imagino que todavía estamos un poquito verdes, pero no sé si sepan algo. ¿Quieras comentar algo, Stephanie o Isabel? De las estadísticas solamente de países latinoamericanos solamente encontré en Brasil, era el único. Los demás son realizados en los otros países de Europa, Asia y Estados Unidos. Por lo tanto, no que se tenga acceso o no que haya encontrado en la búsqueda que realicé, tal vez puede ser que estén en proceso de estudio, ¿no? Muchos de estos artículos que yo hice son publicados entre abril y el último fue en junio, entonces puede ser que incluso hasta otros países estén basados en estos artículos tratando de elaborar los propios. Pues sí, yo creo que muchos países están haciendo trabajos de investigación y a veces no son fáciles de ir, ¿no? Con muestras que tan rápido, ¿no? Todo el análisis y la aceptación de los artículos que yo creo que ahorita también tienen mucha demanda en cuanto a sacar artículos en relación con COVID, ¿no? Y bueno, que muchas gracias, muchas felicidades, excelente ponencia, es una muy buena información. Nos dice aquí, ¿las películas 3X son buenas en este momento? Pregunta una persona. Isabel, ¿vos quieres responder? Isabel, las preguntas 3X. Creo que Isabel se nos perdió. No, está ahí, solo que está hablando, pero su audio está apagado. Su audio no está ligado. O audio. Tem que ligar. Abaixo. No sé si se lo puedan prender, Isabel, su audio. O si el anfitrión lo puede prender. Ya, ahora sí. Ya. Gracias. Que película, Stephanie? Película é filme. O filme Triple X agora é uma alternativa no confinamento? Plex? Esse filme eu não conheço. Não, o filme da pornografia. Sim,
desde que não use só isso e que isso não venha a causar depois uma ejaculação retardada, mas pode usar sim o filme de pornografia, e tem outros filmes que não são só de pornografia. Por exemplo, o filme 365 Dias, da Netflix, são filmes que lidam com essa questão da sexualidade, apesar de ser um filme mais violento, que as pessoas podem achar que é um abuso, mas permeia muito o imaginário do feminino. O 365 Dias, filme. Entonces ya oyeron en Netflix. Yes, 365 días en Netflix. Isso. Que puede ser. Tem outros também que eu posso estar falando aqui. Tem outros, deixa eu ver aqui. Depois eu mando para você outros. Ok. Después nos manda otros. Isso. Y bueno, no sé. Dice, muchas gracias, excelente presentación. Muchas gracias a todos los organizadores y ponentes. Aunque no es el mismo lenguaje, las diapositivas traducidas te agradecen, Isabel, porque fueron magníficas y muy entendibles el que nos hayas podido traducir tus diapositivas al español. Gracias por darle importancia a un tema tan complejo, pero a la vez tan necesario para todos los que estamos en este ámbito. Y bueno, mandan muchas felicitaciones. Y bueno, pues les agradecemos mucho, Isabel y Stephanie, les agradecemos mucho su presentación. Yo creo que fueron magníficas presentaciones, muy buena información, y creo que todo el mundo quedó con muy buena información al respecto de un tema que a veces es un tanto difícil hablar, ¿no? Y que todavía, como comentan algunos, hay mucho tabú todavía al respecto, ¿no? Y que efectivamente vemos que ha habido un cambio en este confinamiento. Así que agradecemos y en breve les haremos llegar su constancia, y les pedimos a todos nuestros asistentes que por favor pongan su nombre tal cual como quieran que aparezca en la constancia en el chat, su título como quieran, doctor, doctora, enfermera, psicóloga, como quieren que aparezca, y la institución donde trabajan. No es necesario su correo porque ya está en el registro, y después van a recibir un mail con las instrucciones para bajar sus constancias aproximadamente después de una semana. Y si ustedes quieren ver la retransmisión, también es posible. Alguien comentó también en el chat que esta plática valía la pena volverla a ver en retransmisión, que quieren volverla a ver. Entonces, ustedes recuerden que la retransmisión aquí está en nuestra pantalla, está en www.envirsa.online/channel, donde están todos los webinars que hemos tenido a lo largo de esta pandemia. Y la próxima semana los esperamos con este título, que es Nutrición y Alimentación en los tiempos del COVID-19, que además hemos estado viendo que parece ser que ha habido mala alimentación, otra mala alimentación, y algunos en algún momento han subido de peso. Y bueno, Isabel quiere comentar algo al respecto. A alimentação também ela pode ser afrodisíaca. Comer morango, chantilly, tomar vinho no umbigo, comer chocolatinho, não é? Então, a alimentação ela está ligada à libido, às questões da sensualidade e da sexualidade também. Aspargos, a banana. Então, nós podemos também brincar com os alimentos em época de Covid e sexualidade e nutrir. Bueno, ya oyeron, Isabel, la nutrición está relacionada con la sexualidad, y hay alimentos afrodisíacos en donde pueden comer banana, chocolate, morango, vino. Frutilla. ¿Qué? Frutilla, dice frutilla. Ah, frutilla, que para nosotros sería como tipo fruta seca, ¿no? No, morango, cereja. ¿Cómo? Fruto rojo. Frutilla, ok, como arándanos, los arándanos, frambuesa, el strawberry, todo eso, bueno, son afrodisíacos dentro de la nutrición, así es que pueden empezarlos a incluir en su dieta. No, pues muchas gracias por el consejo, Isabel, y los esperamos entonces la próxima semana con este tema de nutrición y alimentación en los tiempos de COVID. Agradecemos la asistencia de todos. El chat se va a quedar abierto un momento para que pongan sus datos. Quien todavía no anota sus datos. No sé si hay otra pregunta, pero creo que ya no. Muchos comentarios de que les gustó y de agradecimiento. Pues muchas gracias a todos y nos vemos
el próximo jueves